Ya está, Listo. grabando. Ya, bacán. Eh, que, Listo. que Freddy Empecemos. dirige el debate, Tony, que Freddy te Ya, presente y todo. Muy bien. ya. Muy buenas tardes, noches, prácticamente noches, con todos los asistentes. En esta ocasión vamos a escuchar la ponencia del PhD student Walter Abanto Rojas en relación con la figura del, podríamos decirle, prócer liberal, José Silva Santisteban, que fue jurista, autor, diputado, un magistrado peruano del siglo XIX, y la noción de la ética liberal cívica en su obra, que es una obra bastante amplia, que abarca el derecho internacional público, el derecho constitucional, y si mal no recuerdo, también abarcaba el primer curso de derecho civil posterior a la promulgación del Código Peruano de 1852. Entonces, como amigo y como colega, es un honor presentar a Walter Abanto para que proceda con su ponencia. Muy buenas noches con todos. Gracias por la presentación, Freddy. Bueno, voy a empezar mi exposición. Yo, como ven en la diapositiva, he trabajado este tema, que se llama justamente José Silva Santisteban y la noción de la ética liberal cívica en su obra. ¿Ya? Voy a empezar con una pequeña trampa, ¿ya? Así lo llamo yo. A mí me gusta jugar siempre en mis exposiciones. Y como soy medio travieso, también me gusta jugar así en la vida. Voy a empezar con algo sencillo. ¿Existió una tradición grociana así de Santisteban? Es una primera pregunta que quiero plantear. ¿Y por qué digo esto? Porque César Santisteban en su libro de curso de Derecho Internacional plantea de que Grocio le da un sistema al derecho internacional. Entonces, dentro de mí surgió una pregunta simple, que está ahí también. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? O sea, ¿por qué? ¿No? Y la respuesta está en el mismo libro de Grocio, de Yuri Albelia Paxis. ¿Ya? A mí me gusta leer los libros en inglés, no me gusta leer mucho los libros en español, así que van a ver muchas citas en inglés. ¿Por qué no me gusta leerlo en inglés? Porque en español están mal traducidas. Y si son profesores peruanos y los traducen, peor. Así que en inglés es mucho mejor. ¿Por qué pongo la cita? Porque justamente esta cita que ven acá habla acerca del derecho natural y el derecho humano. Ya va a ser el derecho natural que va a entrar cuando el derecho humano falla. Es decir, y ese es el sistema de Grocio. Si la ley humana falla para ordenar el derecho internacional, quien va a ordenar esa falla es el derecho natural, la moral, la ley que nos da Dios a todos nosotros. La ley que Dios puso en la naturaleza. ¿Ya? El derecho natural se va a encargar de ordenar esa falla que el derecho humano, el derecho de un Estado X, genera un error, ¿no? Entonces es el derecho natural y el derecho de los humanos, o el derecho de un Estado X, quienes van a estar dentro de ese sistema de derecho internacional. Si falla uno, está el otro. ¿Ya? Dicho esto, y dicho que este sistema de derecho internacional, estando presente en Grocio, ¿quiénes más lo van a repetir? Hay dos autores. Kelsen. Kelsen no tiene ningún problema en que la moral esté presente en el derecho. Obviamente que esté presente como normas positivas, ¿no? Escritas. Para Kelsen no existe ningún problema para eso. Pero hay dos opciones para que esté presente. El famoso dualismo o el monismo. Es decir, si hay un derecho internacional y un derecho nacional separados, o solamente existe un derecho, donde el derecho internacional y el derecho nacional de un Estado viven en conjunto, ¿no? O sea, viven armoniosamente, sin ningún conflicto. No hay ningún problema para Kelsen. Simplemente el debate es ese, dualismo o monismo. ¿Ya? Y está ahí, esto lo pueden encontrar ahí en ese libro. Léanlo en alemán, porque el texto en alemán es mucho más chévere que el en inglés. Yo lo he puesto en inglés porque lo he traducido. El texto en alemán es mucho más chévere. ¿Por qué? Porque contiene ciertos apuntes respecto a la importancia del derecho natural a la construcción de la teoría de la famosa Grundnorm, ¿no? Grundnorm o la famosa norma fundante. En fin, el segundo autor es Slutterpack. No sé si habrán escuchado de él, Herr Slutterpack. Herr Slutterpack es un autor muy importante de la posguerra del periodo de la guerra misma, porque es el que elabora varias normas para la famosa Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? Ayuda mucho respecto a ese tema.
Marty Koskiniemi lo llama el padre del victorianismo británico, ¿no? Algo que sí es cierto, porque es bien gracioso. Él nació en Austria, fue formado bajo los valores, él fue judío, su familia murió en el Holocausto, pero fue formado bajo este liberalismo judío, ¿no? Este liberalismo judío respecto a la razón. Eso es algo muy importante respecto a Luther Pack. La razón, en todos sus textos de Luther Pack, va a estar presente. La Functional Law, la Grotian Tradition International Law. Está muy presente la razón. Algo que vamos a encontrar también en Silva, ¿ya? Cosa curiosa, ¿no? Que Luther Pack y Silva tengan algo en común, la razón humana. Y también en Kelsen. Silva tiene en común en Kelsen lo que es el derecho natural. Sospecha. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya lo vamos a ver al final. Y vamos a ver algo muy importante. Luther Pack, y como ven ahí en la cita, el contenido moral siempre va a estar presente en el derecho. Tiene que estar presente en el derecho. ¿Y por qué? Porque para Luther Pack, el derecho internacional consiste en interpretación, ¿ya? Todas las normas jurídicas que existan en el derecho internacional van a estar sujetas a la interpretación, pero no a cualquier interpretación, a la interpretación de los jueces y de los abogados. Porque para Luther Pack todo el sistema internacional se basa justamente en la solución de controversias a través de justamente cortes. Y por esa razón él es muy importante para la creación de la Corte Internacional de Justicia. Ya, sin embargo, y acá yo he puesto acá un adelanto así grande, yo pongo ahí la traición de Luther Pack. ¿Y cuál es la traición de Luther Pack hacia sí mismo? Que es la teoría constitutiva de un Estado, ¿ya? Y en este caso específico, Israel. ¿Ya? Y vamos a ver, eso lo voy a explicar un poquito después, pero vamos a dejarlo ahí, por qué menciono la traición de Luther Pack, ¿ya? Y por qué la teoría constitutiva. Vamos a adelantar un poquito, ¿ya? Creo que se podría jugar mejor si lo adelanto. La teoría constitutiva de un Estado consiste en el famoso pragmatismo de Luther Pack. Por ejemplo, si un Estado X, si por ejemplo nosotros, Lima decide independizarse del Perú, lo logra, crea una guerra de guerrillas y lo logra, ¿ya? Y su Lima es el Estado ahora que se llama Estado Lima, ¿ya? Para Luther Pack, si Lima tiene un territorio específico y puede comerciar con Chile, con otros países del mundo, normal, hermano, ya, listo, tú eres un Estado, de facto, pero lo eres, ¿ya? Así que dejemos de cosas y para nosotros eres un Estado a partir de ahora. Existe el Estado Lima, ¿no? Y se agrega la ONU y toda la historia. Es una teoría que usó Luther Pack para fundamentar la existencia del Estado de Israel. Hubo estados que se opusieron al reconocimiento del Estado de Israel, como bien saben. Entonces Luther Pack dijo, no, ¿sabes qué? Israel existe. ¿Y por qué existe? Existe de facto, porque ahí está, todos conversan con él, lo ha reconocido Estados Unidos, lo ha reconocido otros países, pero otros no. No es necesario el acuerdo entre todos los estados. Ahí está, Israel está. Todos conversan con Israel está ahí están los judíos, fin del asunto. Básicamente, esa es la constitución de Luther Pack, traicionando a su idea anterior de justamente, es una interpretación. Ojo, hay autores que dicen que Luther Pack no se traicionó a sí mismo, sino que es una continuación de lo que él plantea, cosa que yo también creo. Pero muchos autores, más que todo en América Latina, piensan que es una traición. Pero bueno, en fin, lo dejo ahí. ¿Por qué he mencionado moral, derecho natural y todas estas cosas raras que le pueden sonar extrañas? Porque Silvia Santisteban lo hace. Sí, lo hace siglos y años antes que estos autores del siglo XX, y eso es algo muy importante, porque Silva viene a ser un precursor de ellos. Y si Silva es un precursor, obviamente en un país de América Latina, significa que él fue un autor creativo, no fue un autor que copió y simplemente se le ocurrió copiar a los autores de la época, como Grocio o como Alberico Gentili. No, él fue un autor creativo. Y por eso es muy importante esta pequeña introducción que yo les he dado. Silva, al igual que Kelsen, Luther, Pack y Grocio, va a usar el derecho y la moral. También va a usar el derecho natural. ¿De acuerdo? Y como ven ahí, derecho y moral para Silva son conceptos distintos. Sin embargo, van a estar unidas bajo una cosa muy importante que y han trabajado los otros autores que he mencionado, la razón. Si bien son conceptos distintos, el derecho está basado en normas y la moral es una cuestión del comportamiento humano respecto a otros seres humanos, ambos van a cooperar. Tienen que cooperar, porque de esa forma se crean leyes justas.
¿Ya? Y eso no es una invención mía, eso es una cita o parte del trabajo de Silva que ven en ese libro que está ahí, Curso de Derecho Natural o Curso de Filosofía del Derecho. Perfecto. Dicho esto, ¿por qué es tan importante esto para la construcción de la idea de ética de Silva Santisteban? Porque va de la mano con la idea de moral. Y como ven ahí, Silva Santisteban, a partir de esta idea de cooperación entre el derecho y la moral, va a crear su propio concepto de ética. ¿Ya? Y que consiste en que los ciudadanos participen en las decisiones de su sociedad. Todos. Oye, ¿y cómo se logra eso? O sea, ¿cómo va a ser eso posible? A través de dos elementos, igualdad y libertad. Esos dos elementos son los conceptos base para que Silva cree su teoría. Obviamente, no es una teoría que él lo diga explícitamente, es una teoría implícita, es decir, él a través de sus textos trata de transmitir eso a los que lo están leyendo o a los que él comparte. Muy bien, vayamos al primer elemento, igualdad. Para él se da de tres formas, las ven ahí, ¿no? Todos los hombres tienen las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus facultades especiales. Un profesor, un abogado, X profesión, debe tener las condiciones necesarias para que se pueda desenvolver, ¿no? El segundo tiene que estar muy ligado al primero, ¿no? Condiciones apropiadas para el desarrollo de las facultades, ¿ya? Y el tercero es que todas las profesiones tienen derecho al respeto y la dignidad y ninguna puede ser degradada y ofendida. Nuevamente, esto es en el aspecto filosófico. Silva Santisteban, esta idea de igualdad la plantea filosóficamente. Ojo, pero no solamente lo hace filosóficamente, también lo hace desde la acción, es decir, la Constitución. Y él escribe un texto por eso que se llama Curso de Derecho Constitucional, no es por gusto. Justamente en este texto va a poner, desde mi óptica, 4 ideas importantes. Silva elimina la condición de ciudadano activo y ciudadano pasivo presente en los publicistas del siglo XIX. Es decir, el ciudadano activo era el que podía ejercer todos sus derechos, y el ciudadano pasivo era el que no podía ejercerlos. No podía ejercerlos todos, ¿no? El famoso esclavo o ciudadano, entre comillas, de segunda clase, como cierto presidente ya muerto lo hizo, ¿no? Para Silva no existe esa diferencia. Todos somos iguales, todos somos ciudadanos, todos debemos ejercer nuestros derechos dentro de un Estado. Eso es lo que él plantea, y lo plantea justamente para el Perú. Ya, la soberanía no pertenece a una clase, sino a todos. Y eso es algo muy importante. ¿A qué se refiere Silva con soberanía? Se refiere a que la independencia, o sea, dependencia del Estado peruano sobre la ex metrópoli española, ya, no es una cuestión de que solamente algunos son independientes y otros todavía siguen siendo leales y súbditos a la corona. Es una crítica muy fina e interesante a la élite limeña de la época, que todavía se sentía unida y atada a la corona española, ¿no? Entonces él dice, no, todos somos iguales, no le debemos nada a España, no le debemos absolutamente nada, somos un Estado independiente, la soberanía la debemos ejercer absolutamente todos, como ciudadanos iguales. No importa si eres de clase alta, ¿no? Vives ahí ¿no? En lujos, o no importa si eres un simple obrero, simplemente, o peón, simplemente eres soberano porque ya somos libres e independientes. Y es algo muy, muy interesante que contradice a Bartolomé Herrera, que justamente él es el que habla acerca de que hay estamentos y que no se debió o sea, desobedecimos, como que su famoso sermón delante de Castilla, donde dice que hemos desobedecido, por lo tanto estamos viviendo la ira de Dios por esta desobediencia que hemos tenido al orden de las cosas. Y Silva Santisteban, este texto, tengo que agregar que es muy importante, y esto lo menciona de Traseñiz, hace ese texto para justamente contradecir a la interpretación constitucional de Herrera. Eso es algo muy, muy interesante. Silva Santisteban era literalmente un liberal, ¿no? Entonces no voy a permitir que esta idea conservadora de estamentos y de diferenciación y de que solamente los iluminados y los que son educados en la época gobiernen, se llegara a concretar en la Constitución de 1860, ¿no? O sea, Silva, justamente por esa razón, va a la acción. Entonces hay que pelear. Entonces plantea esto que les estoy narrando, ¿no? Bueno, ahí está, como lo mencionaba, ¿no? No puede haber solamente una clase dirigente que tome los destinos de un país, sino que todos tenemos derecho a ser parte de la soberanía, ¿no? Y algo que para mí es quizás lo más fundamental, todos los ciudadanos tienen derecho de intervenir a la organización del Estado, ¿no? Algo que, como les mencionaba, Herrera estaba muy, muy en contra. Bien, la segunda es la idea de libertad, ¿no? Y estas ideas de libertad se encuentran justamente en su obra filosófica, ¿no?
¿Y qué consiste la libertad? Pues bueno, el poder o la facultad que tiene el hombre para dirigir sus actos conforme a los principios del derecho. Y esto es algo muy importante, ¿ya? Es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque justamente él lo plantea desde la razón, ¿no? Él usa la razón y dice, desde la razón, los seres humanos no van a atropellar los derechos del otro. Pone límites. Eso es algo, de los autores de la época, algo raro. Porque si uno lee a Bello, no encuentra algo así. Encuentra límites, sí, pero a través de las leyes. Pero a través de la razón, no. ¿Es algo original? Sí. Yo me atrevo a decirlo que sí es original. Y que desde mi óptica es ya esto, y esto lo empiezo a explicar si es que la pregunta surge, es una idea de creación, ¿no? Me apropio de una idea de un autor X, la interpreto y con esa idea y con esa apropiación y con esa interpretación creo un concepto. Eso es para mí esta cita de Silva, ¿no? Y algo muy interesante, Silva está de acuerdo con la independencia y libertad de los pueblos, ¿no? Y por esa razón, de pueblos indígenas, y es como que, no solamente para mí, es un precursor de justamente los derechos indígenas, Silva Santisteban, ¿no? Justamente su defensa para, el hecho de que Bartolomé de las Casas haya defendido a los pueblos indígenas en aquel tiempo, él siente que es algo impresionante, algo que él está de acuerdo y que también quizá lo vamos a ver al final, él defiende, ¿no? Esta idea él la defiende. Bien, ¿cómo Silva Santisteban expresa la ética en su plano personal, ya no solamente en el plano de las ideas? Bueno, lo hace en el plano, en sus tres planos, ¿no? Que él ejerció en la época. En el plano periodístico, el plano como, bueno, como miembro del Estado, a ser parte de la Asamblea Constituyente, y como profesor universitario. Bajo esas tres formas, él va a ejercer y dar ejemplo, no solamente desde el texto, sino también desde la práctica, desde la vida, su ética liberal. ¿Y cómo lo hace? Bueno, acá yo cogí periódicos de La Aurora de aquella época, era un diario, La Aurora era un diario de Cajamarca, donde justamente provenía Silva, y él está presente desde su fundación, en el año 1849, ¿ya? Entonces, y él veía la parte internacional, ¿ya? Él es el único del grupo de periodistas de La Aurora que sabía de derecho internacional, y justamente él se encarga de las noticias de esto internacional, ¿no? Entonces, curiosamente, en uno de los textos que pude rescatar, se encuentra la defensa de la Revolución Italiana contra el Papa Pío IX ante la interpretación francesa de Roma de 1849. Silva Santisteban lo que hace es defender la soberanía de un pueblo que está siendo intervenido por una potencia extranjera. Y la pregunta es, ¿por qué defiende esto, no? La respuesta es simple, podía pasar con el Perú. Recién nos habíamos independizado de España, éramos todavía un país en crisis, y el ejemplo de la pequeña ciudad de Roma, porque se habían formado barricadas en Roma, para él era un ejemplo de soberanía popular y de cómo este estado italiano, que justamente era Roma, se había sublevado contra el Papa y quería que se repusiera Garibaldi, quería su independencia, quería ser independiente, por lo tanto nosotros como Estado peruano debíamos seguir ese ejemplo. Él invita a que defendiéramos la causa italiana, ¿no? Entonces incita al apoyo, incita a que Cancillería emita una opinión, pero bueno, no lo hace de una manera así tenaz, sino simplemente como sugerencia. Pero bueno, está ahí presente esto de acá, ¿no? Lo segundo, que se va a encontrar algo muy interesante, ya yendo al tema de la igualdad entre ciudadanos, es el tema de las autoridades corruptas en el pueblo de Chota y el caso del gobernador González Vigil. Justamente lo que hace Silva es mostrar, a través de una carta del señor, de un anónimo, en donde este gobernador González Vigil había sido acusado ya años antes de avijeo, ¿no? Que robaba el ganado y que era un estafador, o sea, que estafaba a través de apuestas, estafaba a la gente del pueblo de Chota y debía rendir cuentas a la justicia, sino que él era amigo de los jueces y había como que cierta corrupción. Y Silva Santisteban lo que hace en el periódico es mostrarlo a la luz.
este señor es así, este es así, a través de una carta anónima. No se sabe si es una carta real o es una invención de Silva, cosa muy interesante, podría ser también. Pero, digámoslo así, es una denuncia pública que el señor González Vigil, a través de un encargado, manda a que el periódico se rectifique, si no iba a hacer lo posible para clausurarlo. Y lo que hace justamente Silva es responder diciendo que él y este periódico lo que hacía era poner a debate los problemas públicos de la población de Cajamarca. Entonces, ahí se ve justamente la idea de la ética liberal cívica. Entonces, todos deben participar en cuestiones soberanas, ¿no? En cuestiones donde se encuentre la actividad política, entonces lo deja a la palestra, ¿no? Y al final se ve algo muy interesante. Se ve el apoyo a Domingo Elías en las elecciones de 1852, si no me equivoco, 50 que se venían. Y ocurre algo interesante. Hay un apoyo abierto del periódico hacia este candidato Domingo Elías, ¿ya? Va a decir esto, ¿y por qué? Porque hay un titular donde dice de que, obviamente no he puesto los periódicos porque los periódicos, no sé si tenga permiso para ponerlos o no, simplemente los estoy narrando, justamente lo que puede encontrar. Y en el periódico, en los años donde se está apoyando abiertamente a Domingo Elías, es un retazo pequeño de 1850, en donde ya se puede encontrar la figura de periódico liberal, ¿no? Abiertamente el periódico se llama ya, somos un periódico liberal. Entonces, obviamente en aquellos años los liberales estaban peleando para poder obtener el poder, y el apoyo hacia este candidato era abierto, ¿no? Ya muy abierto, y hay una denuncia pública donde dicen que el general Echenique era boliviano, no era peruano, y que debía ser eliminado de las elecciones que se venían. Bien, pasemos al plano constituyente de Esteban Antiesteban, ¿no? Esteban Antiesteban es elegido como miembro de la Asamblea Constituyente, y lo que va a hacer es defender el voto directo sobre el voto indirecto. Que cada uno, y esto también lo plantea en su libro de Derecho Constitucional, cada uno de nosotros es un voto. No debe haber como un colegio electoral, así como en Estados Unidos, ¿no? Pero lastimosamente, en aquella época, gana el voto indirecto. A pesar del debate, de las peleas constantes que están ahí presentes en los anales del Congreso, lo pueden buscar por internet y lo pueden leer, no, Silos Antiesteban falla, pero lo que sí logra es que haya colegios electorales en cada pueblo. O sea, es una victoria parcial, como que una victoria a medias o derrota a medias, por así decirlo, o sea, mitad, ¿ya? ¿No? O sea, hay un voto indirecto, pero sí logramos que en cada pueblo haya un colegio electoral, ¿no? No solamente pueblos grandes, sino también pueblos chicos, ¿ya? Y sí se excluye a los caseríos, algo que sí la gente no quería, que los caseríos sí estén, también, que haya un colegio electoral en los caseríos. Él quería eso, pero no logra, pero sí logra que los pueblos chicos sí tengan un colegio electoral, no los pueblos grandes, lastimosamente. Y bueno, lo que él define también en la Asamblea Constituyente es que se cree una Corte Superior de Justicia, ¿ya? Estaba que lo planteaba hace tiempo, el hombre estaba que la peleaba, no le hacían caso, al final lo hicieron, y a él lo nombraron miembro de la Corte Superior, ¿no? Y en el plano docente, esto de acá es para mí muy interesante, hay 3 elementos que quiero señalar. Él en sus clases enseñaba la abolición de la esclavitud, que la abolición de la esclavitud no debería existir. Y le decía a sus alumnos inclusive, oye, ¿por qué si tú defiendes, o sea, por qué si yo defiendo la esclavitud, por qué todavía existe? Porque todavía en esos años todavía existía. Él decía, sí es cierto, pero los cambios deben ser graduales. Es decir, el día de hoy el esclavo tiene propiedad, antes no tenía propiedad. O sea, eso es algo que él señala, ¿no? Y que este cambio, si se hacía radicalmente, podía tener efectos económicos graves. Así que por esa razón, los cambios debían hacerse gradualmente, poco a poco. Y él decía bien claro que van a haber acá unos 10 o 15 años que la esclavitud va a desaparecer totalmente. Es algo, desde mi óptica, interesante porque lo menciona en ese texto que está ahí, Curso de Derecho Peruano, y es que es un texto más que todo de manual de escuela, y lo menciona y hace que a mí me genera mucha reflexión porque se nota que es una persona que quiere el cambio, pero que lastimosamente la mentalidad de la época o sea, no le lograba, él no lograba ejercer las ideas que él buscaba imponer, ¿no? Entonces como que ya está bien, acepto la derrota, gradualmente salen los cambios, una cosa así. Bien, algo importante, el segundo punto importante es que Siles Antiesteban defiende la igualdad de los estados, y esto es algo muy importante. Nosotros recién nos habíamos independizado de la corona española, y en aquella época estaba de moda el famoso derecho internacional europeo, es decir, que solamente entre estados europeos
sea el famoso reconocimiento de estados, ¿no? El famoso reconocimiento declarativo de estados. Alguna excepción que había ya roto esa declaración de reconocimiento había sido Estados Unidos, pero justamente Estados Unidos en 1776 o en el siglo XVIII era una excepción a la norma. ¿Por qué? Porque tenía antecedentes europeos, es decir, británicos. Entonces, como que era, o sea, la mentalidad europea de la época fue, son más europeos que incivilizados, ¿no? La famosa idea de pueblos civilizados y pueblos incivilizados está presente. Entonces, sí, ¿no? Hay que reconocerlo, cosa que se hace en el famoso Tratado de París, y se reconoce a Estados Unidos, pero con los estados hispanoamericanos que se independizaron, no hubo un tratado, no hubo un reconocimiento explícito respecto a que Perú es un estado o Chile es un estado. No lo hubo. ¿Qué hubo? Hubo un acuerdo, como que un armisticio, sí hubo, pero reconocimiento expreso, no, no, no. Recién hubo cierta idea de reconocimiento cuando el Perú firma la paz con la metrópoli, con España, en plena guerra con Chile, en el 79. Como que recién ahí hay cierto acercamiento, pero lo que sí había era acuerdos comerciales, ¿no? Y básicamente por esa razón como que se interpreta como que un reconocimiento tácito, ¿no? Es decir, ya, tú, Perú, no te reconozco, pero puedo comerciar contigo, ¿no? Comerciemos, ¿no? Entonces habla de un famoso reconocimiento tácito a través de la práctica. Pero reconocimiento expreso, no. ¿Quién da un reconocimiento expreso? Estados Unidos. Es el único estado, digámoslo así, importante que le da el reconocimiento a las naciones hispanoamericanas, pero el reconocimiento expreso de naciones europeas, no, no lo hay. Bien. El tercer punto, bueno, y por eso, como que digo, bueno, todavía sigamos un poco en el segundo punto, por eso es muy importante esta defensa de la igualdad de estados. Todos los estados son iguales, todos los estados, no hay una diferencia. Entonces, esta defensa es algo muy, muy importante, especialmente porque España quería recuperar sus colonias, ¿no? O sea, hubo el famoso Congreso de Verona. Entonces, la amenaza estaba presente. Entonces, esta defensa es muy importante para justamente la integridad de los estados que se habían recién independizado de la corona española. Ya, el tercer punto, defender la libertad de enseñanza. Y es algo muy importante. Si es Esteban, en la famosa página 91 del texto que estoy citando ahí, va a decir algo muy importante. Debe haber libertad de enseñanza, sí, pero no hay que caer en la charlatanería, no hay que ser charlatanes, no hay que mentirle al que te escucha. Y ahí está el famoso límite de la razón, ¿no? El famoso límite de la razón que mencionaban antes, ¿no? Entonces, ahí se manifiesta claramente también la ética liberal cívica. Y hablando de charlatanería, yo también estoy siendo un charlatán con ustedes, porque esto no se trata de la vida o la ética liberal en sí, decide Santiesteban, sino esta es historia de la ética del derecho internacional. Y por esa razón, y acá está mi trampa, por eso dije que esto era una trampa, hablamos de una tradición grociana, porque justamente este sistema de derecho natural y derecho humano, o el derecho estatal, o sea, si falla el derecho humano, está el derecho natural. El derecho natural es el que va a arreglar esa falla. Y claro, el derecho natural, ¿qué es? El derecho que nos da Dios. ¿Y cuál es el derecho que nos da Dios? El famoso derecho justo, el derecho de la justicia, el derecho que es moral, lo que está bien. Y por esa razón Luther Park es importante. Les he mencionado que para Luther Park debe haber interpretación a las normas de derecho internacional. ¿Y qué pasa si falla la interpretación? Entra el derecho natural, entra la moral. La interpretación de la norma, si falla la interpretación científica, entra la moral al juego. Igual pasa con Kelsen. Por esa razón Kelsen no es tonto. Kelsen dice, sí, no hay problema para que haya normas morales dentro de mi sistema, o mi famoso, en mi escalera, ¿no? O dentro de mi sistema. No, no hay problema. Lo que no importa, o sea, no me interesa que esté presente. El debate es si es armonioso o no es armonioso, ¿no? Dicho esto, concluye mi presentación y estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran.
Muy bien, después de escuchar la ponencia de, de Walter Abanto, entonces procedemos al comentario que va a hacer el doctor Renzo Honores, a quien le cedemos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Freddy, por el uso por cederme el uso de la palabra, y muchas gracias a Walter también o a Tony por la presentación, ¿no? Sí, me ha gustado mucho la presentación, aunque yo tendría algunas sugerencias. Bueno, yo soy un poco de la tradición más, digamos, lineal, ¿no? O sea, ir directamente tal vez a lo que es la ética y luego dejar a Grocio, pero bueno, son cuestiones de orden, ¿no? Así que me parece, sí, yo coincido con Tony en considerar a Silva uno de los principales paladines no solamente del liberalismo en el siglo XIX, que es una calidad reconocida por muchos autores, por ejemplo Jorge Basadre o Fernando de Trasseñí, sino también por el hecho de ver a Silva como un pensador liberal. O sea, no solamente es un militante liberal, en una época donde había una enorme influencia del poder militar. El liberalismo peruano significa líderes cívicos, ¿no? Digamos, no militares, es parte de la lectura liberal peruana, y no tanto anticlericalismo o federalismo como en otras partes, ¿no? Ciertamente. Y en ese sentido el trabajo de Tony es muy importante, o sea, tratar de estudiar un autor, un líder liberal del 19, pero a la vez un pensador y un profesor universitario, ¿no? Enseñó en la universidad, fue juez, además, y como bien ha mostrado hoy Tony, ha estado vinculado al mundo de la prensa, en particular con el diario La Aurora de Cajamarca, del que me consta, no lo mencionó Tony, pero es uno de las pocas personas que ha hecho un trabajo de fuentes primarias revisando directamente los diarios, ¿no? Es decir, el trabajo de Tony tiene además un estudio de fuentes primarias, de uso directo del periódico, ¿no? Y el periodismo del 19 es un periodismo muy político, como saben pues todos los que han trabajado aquí ese periodo, ¿no? Ciertamente. Lo otro que quería comentar sobre el trabajo de Tony es que me parece, aunque entiendo las referencias al derecho internacional como punto principal, como un punto secundario del trabajo, o tratar de vincular, digamos, la idea ética, de soberanía, de moralidad que tiene Silva dentro de una reflexión mayor que Tony llama grossiana. A mí me hubiera gustado, y lo comento más, digamos, como alguien interesado en el tema, no como un reproche a Tony, pero sí me hubiera gustado ver esos aspectos éticos, cómo los veía José Silva Santisteban en términos de las propias coyunturas políticas que él ha visto en los años 50. Por ejemplo, la elección del año 50 que gana Echenique, ya no recuerdo si es 50 o 51, pero es la elección en la que se presenta Domingo Silva, y Domingo Silva con el Club Progresista encarna el liberalismo. Freddy 1851, todo el mundo sabe que Freddy pues es así exacto. Domingo Gracias, Elías, Freddy. es Domingo Elías esto, Renzo, no, te estás Sí. confundiendo. Pero sí es el 51, sí, yo No, estaba ahí no, evaluando. Domingo Elías es el líder progresista del Club Progresista Ujú. civil, pero el que gana la elección es Echenique, ¿no? Que eran considerados una especie de puppet de Castilla. Castillo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por un lado, Tony, me hubiera gustado que lo discutieras, la cuestión de la ética política. No tengo problema respecto a hacerlo como, responderlo como pregunta. O sea, a Claro, mí no, me... termino en unos minutos, Tony, y te doy el turno. Solamente para cerrar un poquito la idea, eso en principio. Y lo otro que también hemos conversado largamente con Tony es que cómo vinculamos el mundo de las ideas. Está muy bien ese análisis viendo las ideas de Grocio, de este amigo Luther Fard, está perfecto, ¿no? Pero la pregunta mía también es cómo lo aterrizas con los debates políticos de los años 60, porque si uno revisa la producción intelectual de Silva, se produce sobre todo a finales de mitad de los 50 y comienzos de los 60. Y en los 60 tenemos pues el caso del gobierno de Castilla, luego tenemos el gobierno de Prado, tenemos Peset y tenemos Balta, o sea, una serie de hechos muy importantes que yo creo que han debido tener alguna repercusión, digo yo desde afuera, en la obra de Silva, ¿no? Y lo último que quería, más que comentar una pregunta a Tony, es la relevancia de la metodología. Es decir, en la Universidad Católica a veces hemos exagerado en la metodología como la única forma de hacer investigación, ¿no?
Pero la pregunta es, digamos, ¿cómo podemos conciliar una aproximación metodológica alternativa, como el TWILE que él dice, para estudios de derecho interno? Si es posible, porque el trabajo un poco que nos presenta Tony es básicamente derecho interno o relaciones domésticas, y me pregunto si metodológicamente podemos usar el TWILE para, digamos, hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Bueno, tengo más preguntas, pero tampoco quiero pues explayarme en ellas y más bien, como siempre, me interesa el debate y el diálogo aquí. Bueno, gracias, Bueno, Tony. Muy amable. bueno, hay un montón de cosas ahí que decía respecto a lo que es esto, la idea ética en plena polémica política. Silva Santisteban siempre fue consecuente, es decir, he mencionado algo muy importante y que siempre él aplica esto, básicamente en sus textos, que es esto de acá. Acá está. Él siempre dirigió sus actos respecto a los principios de derecho, siempre. ¿Ya? Y siempre se limitó, o sea, si bien él fue un liberal radical inclusive, y ya, bueno, el mismo de Traseñez dice que algunos autores lo consideraban como ya socialista, Silva se limita a sí mismo a la hora de querer calificar a otro. Sí. Lo que él hace es criticar, es decir, critico tu idea que tienes, cosa que hace con Andrés Bello. No, critico tu idea de concepto de soberanía y de propiedad. La destruyo, no me interesa, esto es un asco y la destruyo. Pero me pongo un límite, no te denigro. O sea, Silva nunca le puso un calificativo, por ejemplo, a esa destrucción que hace de la teoría de soberanía y propiedad de Bello. Lo que hace es simplemente se limita. Es un ejemplo que te estoy dando de la idea, ¿no? Y segundo, él tampoco denigra a Herrera, o sea, critica la idea de Herrera de los estamentos. Critica la idea de que solamente los educados deben gobernar. Pero más allá de eso, no llega, ¿no? Es más, él narra inclusive que hubo peleas entre los estudiantes del Colegio San Carlos y los estudiantes entre los estudiantes del padre, del padre Herrera, ¿no? Y que se agarran a golpes y que toda la historia. Pero él lo narra, o sea, básicamente como que si él no fue parte, sino que él, como si lo estuviera viendo, ¿no? O sea, es esto, digamos así, es una persona dentro de todo mesurada, pero digamos así, es una persona que justamente promueve eso, ¿no? Hay que criticar, pero hay límites, ¿no? Hay límites a ese tipo de cosas. Respecto a tu pregunta del TWILE, y es algo que ya, bueno, no quiero, o sea, lo voy a compartir, pero pero ya está bien, lo voy a compartir con ustedes, ¿no? porque me caen bien. Sí se puede aplicar, y más que todo se puede aplicar esta idea que yo siempre he defendido, ¿no? La famosa idea de Becker Lorca de apropiación, interpretación y creación. O sea, es decir, me apropio de una idea, la interpreto y luego creo con ese concepto de esto que justamente me he leído o interpretado a través de una lectura. Pues eso es lo que pasa con Silva, ¿no? Leo a Grocio, me apropio de esta idea, pero no la copio igual, sino que a través de esa lectura que he tenido, creo un nuevo concepto, una interpretación, mi interpretación de la lectura que he tenido de ese autor. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros, no? Leemos un autor X, ¿no? Y no, obviamente no lo copiamos, algunos sí, pero otros no. Entonces decimos, no, esta idea me parece interesante, pero creo que la puedo mejorar, o creo que se puede decir de otra forma. Igual pasa con Silva, ¿no? Y pasa también con otros autores de la región. Es decir, no se necesitó literalmente, y eso es algo que ya, es algo que defiende mucho el TWILE, ¿no? Es decir, el TWILE defiende la idea de que existió diferentes interpretaciones de derecho internacional en diferentes regiones del mundo. Básicamente esa es la definición de TWILE, ¿no? Third World Approaches of International Law en inglés, TWILE, resumido. Pero existió diferentes interpretaciones del derecho internacional que justamente se crea en Europa. El derecho internacional se crea en Europa, eso es cierto, pero tuvo diferentes lecturas en diferentes regiones del mundo, tuvo diferentes lecturas en Sudamérica, tuvo diferentes lecturas en América del Norte, tuvo una diferente lectura en Asia, tuvo una diferente lectura en la India. Entonces, hubo diferentes lecturas de un mismo tema. Y eso es justamente lo que defiende el TWILE. Por esa razón es muy importante esta idea de apropiación, creación, interpretación que yo estoy dando. Y que justamente se puede hacer para el ámbito local, ¿no? Yo he trabajado a Silva desde el ámbito local con esta idea de apropiación, interpretación y creación. Entonces, no es una cuestión que solamente se aplica al derecho internacional, se va a aplicar a cualquier autor X de la época.
Cualquier autor X coge un autor y listo, lo trabajó. Esa idea de ahí es algo que defiende el Tual, especialmente dos autores, ¿no? Angie y el doctor Shimni. Angie en Singapur y el doctor Shimni en la India. Básicamente eso. Muy bien, gracias, Tony. Sí. Bueno, entonces ahora quedaría iniciada la ronda de preguntas. ¿Una pregunta? Ah, Sí, te voy a escuchar tu padre. Disculpa, Tony, un gusto saludarte, Renzo, Freddy. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Yo primero quería decir que me considero historiador y no, casi no entiendo nada sobre la parte del derecho, de manera que estoy aquí para aprender, ¿no? Ah, Pero ok, no hay problema. quisiera hacer alguna consulta Dime. en el siguiente término, ¿no? Unanue en 1800, justos en 1800, apelaba o por lo menos destacaba el trabajo de Homero. Y a partir de este principio, claro, obviamente la parte del término de derecho natural, moral, es decir, de cómo se utiliza en el discurso político, a eso me quiero referir. Pero Unanue en 1800 se preguntaba si estos indígenas, ¿cómo es posible que estos nobles incas podemos considerar descendientes incas? Se preguntaba Unanue, ¿no? Y él mismo se respondía apelando a Homero, ¿no? Homero dice que, bueno, desde el momento que los indígenas son conquistados, o la mitad de su ser pierde, ¿no? De manera que se esclaviza, ¿no? Entonces, estos indios que moran en el Perú, fundamentalmente refiriéndose a los nobles, dice de que son, pues, la mitad, por lo menos la mitad esclavo, ¿no? Entonces, si no fuera así, pues hubiera seguido con la construcción de Sacsayhuamán, Pisa, para el caso del Cusco, decía eso, ¿no? Ollantaytambo, ¿no? Entonces, estos indios bueno, no son descendientes incas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es este discurso político se configura en el derecho natural y moral? Entendiendo que Silva Santisteban, y espero que haya escuchado bien, ha señalado en algún momento, es precursor del derecho indígena, es decir, cómo se articula con este discurso y Claro. con la posición o con la propuesta de Silva, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco más, decir, cómo se articula este derecho indígena en el trabajo de Silva Santisteban. Ya, respecto, o Gracias. sea, ya, no hay problema. Te voy a responder, pero hay que aclarar algunos puntos. Y el primero es este. Déjame ubicarme un ratito, porque yo soy bien loco y me encanta a mí responder preguntas. Acá está. Para mí, para el doctor David Kennedy, no existe una diferenciación entre política y derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Y no solamente para el doctor David Kennedy, puedes leer a Kogenemi, tampoco existe una diferenciación. Porque política y derecho siempre van a ir de la mano. Siempre. Sucede que hay eventos que son más políticos que jurídicos y sucede que hay eventos que son más jurídicos que políticos. Esa es la interpretación que da el doctor Kennedy. Y que es una interpretación que yo sigo, y es una interpretación que te he mencionado, y es que es una escuela, más que todo la escuela de crítica legal studies, que es la que sigue esta idea.
yendo a tu pregunta específica de respecto ¿cómo se llama? Respecto al derecho indígena y todo esto que me has mencionado, sí es importante lo que me mencionas de Unane y Homero. ¿Por qué? Porque me da justamente pie a lo que he mencionado en antes, que es esto. A ver, aquí está. Esto. Apropiación, creación. Es decir, yo, Unanue, me apropio una idea que es Homero y a partir de esa idea creo un concepto. ¿Te das cuenta? Creo un concepto justamente que si se siga la línea incaica, por esto, ¿no? Esto que me has mencionado. Cosa que Silas Antisteban hace, es decir, a él le parece importante el tema de que Bartolomé de las Casas haya defendido a los pueblos indígenas que ocupaban este espacio. Que, ojo que en aquellos años no se llamaba Perú, sino que era un espacio X. Entonces, para él es importante, ¿por qué? Porque se está defendiendo a seres humanos que ya ocupaban este lugar, que tenían un concepto de propiedad, que tenían un concepto también de soberanía. Entonces, por eso para Silva lo de Bartolomé es importante, porque justamente se está defendiendo, Bartolomé Casas lo que defendía era a seres humanos que ya ocupaban un lugar, que ya ocupaban un territorio. Y acá y como que ya más o menos como ya más o menos está siguiendo la línea, espero que esté siguiendo la línea que estoy trazando. Silas Antisteban, lo que hace es no querer dividir al Estado o al Perú en diferentes pueblos, ¿no? Pueblos independientes indígenas como estados. No. Lo que está diciendo es, ¿se debe defender a los pueblos indígenas? Sí. Pero son parte del Estado peruano. Y por esa razón el Estado peruano debe darles garantías, que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Para que desarrollen dentro de este espacio. Y por esa razón la Constitución para él es muy importante. Él ve ciudadanos a todos, incluyendo a los pueblos indígenas. No hay esta diferenciación entre que existe el día de hoy entre ciudadano de la ciudad y una comunidad nativa. No, no hay esta diferenciación, no existe. Pero para Silva, de su concepción, todos son iguales. ¿Te das cuenta? Todos son iguales. Pero lo que me mencionas de Unanue es algo muy interesante. Yo no he trabajado en Unanue, pero que si puedes aplicar esto que ves ahí en pantalla, observación, creación e interpretación, sí, bienvenido sea. Gracias. Espero haber respondido tu pregunta. No, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Parece que no hay otra pregunta. Ya, listo. Bueno, por mi parte yo sí podría hacer una pregunta, si me permites, Tony. Adelante, adelante. Bueno, el tema de la figura de Silas Antisteban es poco estudiada, evidentemente, dentro del mundo de la historia de las ideas en el Perú. De hecho, mayor atención se dedica a Pedro y a José Gálvez, quizá, bueno, desde luego a Francisco de Paula González Vigil, pero a Silas Antisteban, pues mayormente no se lo menciona mucho. Sin embargo, Silas Antisteban, y esto es apunto desde la perspectiva constitucional, que tú sabes, internacional no es lo mío. Entonces, desde el punto de vista constitucional, Silas Antisteban ofrece un interesante punto de vista sobre la Constitución de 1890, cómo se llega en la segunda edición de su curso de Derecho Constitucional, porque la primera es básicamente sobre la Constitución de 56, sí. La segunda ya habla de la 60, y tiene interesantes planteamientos en relación a críticas a los personajes que actuaron dentro de la elaboración, críticas hacia Castilla, que ya estaba muerto, sí. Críticas hacia Monseñor Herrera, que ya había fallecido, sí. También, evidentemente, pero más bien es crítica desde el punto de vista de las ideas, porque Silas Antisteban más bien era un polemista desde el punto de vista ideológico, si uno se pone a pensar en retrospectiva, algo que hoy en día se ha perdido bastante. Entonces, mi duda a lo que yo quería llegar es
a lo siguiente. A nivel de ideas, ¿cuáles eran los principales puntos de discusión entre Silva Santisteban y los conservadores? En este caso, Monseñor Herrera y Bueno, hay varios puntos, pero yo creo que el principal es este, ¿no? Y por esa razón Silva es el único, ese Silva original y único, que es que solamente, esta idea de que solamente los educados deben gobernar y el pueblo no, ¿no? Como que solamente una élite debe gobernar y el pueblo no. Y Silva dice, aguanta tu coche, no es así, todos debemos ser, todos podemos participar políticamente dentro de un Estado, ¿no? Y ese, digamos así, es el punto de quiebre, y no solamente eso, sino también el punto de desobediencia, ¿no? O sea, Herrera menciona acerca de que sí, hemos desobedecido a Dios y hemos roto el orden de las cosas y por lo tanto estamos viviendo una crisis. Y le dice, no, compadre, no estamos viviendo una crisis por eso, estamos viviendo una crisis porque nos estamos ordenando mal. Hay una constitución que está mal, hay que ordenarla, debemos participar todos y por lo tanto de esa manera vamos a lograr las cosas. Entonces, y por esa razón, esta defensa dura del voto directo. Todos, cada uno de nosotros debe participar dentro del sistema democrático y por lo tanto debemos votar y cada voto debe contar, no va a haber un voto indirecto y se saca la mugre con esto. Hay un gobernador, hay un polemista que se apellida Vega, si no me equivoco, con el que se da duro, sí, duro, así, pero mal, así, mal. Y ¿por qué me refiero por qué digo que mal esto? Porque este legislador se va a los insultos, ¿no? Pero Silva lo que inteligentemente no lo insulta, sino lo llama ignorante, pero a través de sus ideas, ¿no? O sea, el señor se equivoca acá, ¿no? Inteligentemente lo destruye, algo que, como bien mencionas, eso de ahí se ha perdido, ¿no? Al día de hoy se recurre mucho a la vulgaridad y bla, ¿no? No hay esa, digamos así, esa salida elegante, ¿no? Que ya no, que lastimosamente se ha perdido, ¿no? Pero como te menciono, la más importante y la crucial, hay varias, pero te menciono la más importante y crucial, esta, ¿no? Esta diferencia entre solamente los elegidos y el pueblo, porque esa es la base de la ética liberal de Silva, que es que todos participemos y bajo una condición de igualdad, no bajo una condición solamente un grupo elegido, bla, bla, bla. Ciertamente, pero desde un punto de vista retrospectivo, evidentemente, viendo la calidad del sufragio en el Perú en los últimos años, pues evidentemente hay quienes se les podrían dar inclusive parte de razón a este planteamiento, en retrospectiva, evidentemente. Claro, digámoslo así, eso de ahí es una interpretación, como yo tengo mi interpretación, pero no te vas, o sea, pero es lo que Silva plantea, ¿no? O sea, es su idea, es por lo que él pelea y hasta peleó hasta morir, ¿no? Y consecuente el hombre, murió defendiéndola y ya, ¿no? Peor es que te cambies la camiseta, ¿no? Como he visto a varios juristas cambiarla, ¿no? Y como hicieron tantos también a lo largo de la historia peruana, evidentemente, y no solamente en contemporáneos de Silva Santisteban, inclusive, que fueron liberales y que a medida que avanza el tiempo van avanzando hacia una idea un poco más conservadora. Por ejemplo, un tema que siempre me llama la atención dentro de lo que es el estudio del constitucionalismo peruano, justamente es el tema de la libertad de culto. La libertad de cultos no fue aceptada en el liberalismo peruano, inclusive la Constitución del 56 o la del 67, que eran liberales a la 67 más radical, pero no colocan la libertad de culto, siguen manteniendo el estado confesional y todo. Sí, sí. Por ejemplo, y más bien sí se involucran con el tema de la eliminación del fuero eclesiástico. Pero fuera de eso... Pero eso no me sorprende a mí. ¿Sabes por qué? ¿Mm? Porque creen en el derecho natural. Sí. El derecho de Dios, de las normas morales. Entonces, como que romper con Dios sería romper su propia idea de derecho natural. Entonces, como que no tiene sentido. Justamente es el tema de que ella quería que me explicara bien. Pero bueno, eso entonces no había ninguna otra cuestión por mi parte. No sé si habrá alguien más.
entonces pienso que hemos prácticamente, la ponencia ha sido bastante enjundiosa, bastante contundente. Creo que no hay preguntas, ha dejado satisfechos a todo el público asistente. Eso espero, ¿ah? O de repente hay muchas dudas y no hay que preguntar. Bueno, Bien, lo dejo ahí. esa es otra posibilidad. Ya. Yo, Bueno, yo tengo algunas entonces, preguntas, Freddy, no sé si ya, está bien, la hacemos larga, la hacemos larga. A ver. Ya. No se trata de hacerla larga, simplemente yo lo que creo es que el auditorio está muy tímido, tal vez porque está pensando en lo que va a pasar mañana, pero como se suele decir, tranquilos, que no va a pasar nada, ¿no? El sol va a salir el 12 de abril, no hay problema. Y también el sol se va a ocultar, eso también es verdad, ¿no? Sí, Sí. pero el nuevo sol, el sol, la moneda, frente al dólar. Bueno, es la decisión popular, Freddy. Hay que creer en la soberanía popular, como decía el doctor Silva. Sí. Y eso sí. Renzo, en Cusco hay rayos y truenos, por si acaso. Ah, caramba, Donato. Parece. Donato, Oye, esos son los rayos, pues, rayos halagüeños. Hay que ver el lado positivo. claro, son esto. Ya es mal agüero, ¿ah? Mal agüero. Un cuervo falta que vuele. Bueno, Tony, yo quería empezar por el comienzo de tu presentación con Grocio. Habla. En el libro de la idea de derecho de Trasegni, él plantea que hay un conflicto fuerte entre naturalismo y positivismo, formalismo legal, entre los años 50, 60, que son los años en que empiezan a circular muchas obras de los turistas ya propiamente del Perú como Estado Nacional, ¿no? Sí, Y obviamente está Silva, pero también hay otros autores que él menciona. Pacheco es uno de ellos, que también empieza a publicar en los 50, así que es casi contemporáneo con Silva. sí. Pero yo quería un poco que nos hablaras de qué sabemos del derecho natural del 19, porque la única investigación histórica existente es la de Mario Alzamora, que es del 68, Filosofía del Derecho Peruano, y allí el texto de Trasegni, que es del año 80, ¿no? Y donde yo creo que él hizo un gran esfuerzo por presentar el debate jus naturalista del 19. Tú presentas de Grocio, pero yo recuerdo que Arens era el autor que circulaba más profusamente en el siglo XIX y si no me equivoco, tú has hecho una investigación sobre el justnaturalismo de los primeros 40, 50 años del siglo XIX. Quisiera un Ya. poco que nos explicaras Sí, sí, qué ha ocurrido en sí. términos de debate intelectual. Sí, sí, con gusto. O sea, no es algo que a ver, o sea, no es algo que me enorgullezca, pero sí es uno de los pocos trabajos que están rondando. Pero bueno, en fin, vamos a trabajar, ¿no? Hay tres autores principales que son Genesio, está Federico Arens, está Krause. Digamos así, son los tres autores fundamentales de derecho natural. Y pero hay algo muy interesante que yo quiero hacer notar y porque por algo no está acá Grocio por gusto. Quien trabaja a Grocio es Genesio. Entre Genesio trabaja Grocio a Pufendorf. Y él le da una interpretación, obviamente, protestante, ¿no? Es decir, estaba prohibido en aquella época, más que todo cuando sale Genesio publicado, leer que haya textos de los estados infieles, ¿no? Para la corona española, ¿no? Entonces, el texto de Genesio era Genesio alemán, era un texto que se debía censurar. Entonces, fue censurado por justamente el doctor Marín, ¿no? Un jurista Marín, apellidado Marín. Y Marín lo que hace justamente es censurar la obra de Genesio y quitarle las partes de Pufendorf y quitarle ciertas partes de Grocio. Pero ¿por qué gustó Genesio a la corona española? Por una razón sencilla. Él usaba la famosa palabra amor. El amor de Dios, ¿no? El amor de las cosas, bla, 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 amor, amor, amor. Entonces, esta palabrita amor fue la que justamente gustó bueno, en aquellos años Carlos III lo que buscaba era reformar las universidades españolas y tenía que buscar un texto actual de derecho natural. Entonces, un texto que encontraron fue justamente el texto de Genesio, justamente como les menciono, fue censurado y llegó a estas costas. Hay que agregar algo más. Ya con la independencia y todo lo demás, se traían libros de Europa, obviamente, y llegó el Genesio sin censura, es decir, el Genesio puro y duro.
y empezaron justamente a estudiarlo, pues, ¿no? Tal cual, hay que estudiarlo, y hubo impresiones locales. Hay una impresión en Guatemala de la obra Genesio, hay una impresión en Chile de la obra Genesio, o sea, hay una impresión en Perú de la obra Genesio, pero ya es un Genesio ya sin censurar, ojo, ¿eh? Es un Genesio en el cual está abierto, y ya están las ideas de Grocio y las ideas de Pufendorf en debate. El otro autor que entra acá es Arens. Arens entra ya años después con la independencia, entra a través de las librerías que se encuentran en Lima, a través de los famosos barcos, los viajes que hay, y lo trabaja mucho Silva, en lo que es la cuestión de los estamentos. Para Arens existen estamentos dentro de un Estado, ¿ya? Dentro del derecho, ¿por qué? Porque el derecho natural ha creado esos estamentos. Entonces, los estamentos, es decir, la clase que dirige y la clase que está siendo gobernada, existe, es algo normal porque ha ocurrido a lo largo de la historia de un pueblo. Él habla acerca de la historia de los pueblos, ¿no? O sea, los pueblos tienen una historia, esta historia ha sido así, entonces esta historia va a ser así siempre. Entonces, es algo que coge Silva y dice, sí, hay estamentos, pero él lo interpreta de una forma diferente. Hay un gremio de alfareros, hay un gremio de aguateros, hay un gremio de abogados. Entre todos ellos se debe cooperar. Es decir, todos los diferentes, entre comillas, estamentos que existen dentro de una sociedad deben cooperar para poder tener un gobierno, un buen gobierno. Eso es algo interesante. O sea, no es algo, eso de ahí es lo que menciona acerca del tema de Berkel Lorca, la famosa creación, apropiación y creación. Es decir, me apropio de una idea, la idea de Arens, y a través de esa idea creo, ¿no? Eso de ahí es algo muy, muy interesante. Eso de ahí, la idea de Silva. Es algo muy, muy interesante, esta interpretación del concepto de Arens. Es más que todo lo que está en debate en aquella época. Es más, no solamente Arens llega acá, llega a Chile, estaba en debate en Chile, estaba en debate en Bolivia, estuvo en debate en Uruguay. Arens fue muy famoso acá. Y Arens trae las ideas de su maestro Krause, que Krause, interesantemente, es un autor muy, muy, muy poco estudiado. Krause, creo, ¿por qué? Porque Arens es el que tuvo más fama, pero las ideas de Krause también estuvieron dando vueltas en la región. Es un tema muy poco trabajado, el tema de Krause, su texto es raro de encontrar, bueno, no es raro de encontrar, pero en Krause hay algo que sí está muy presente en Arens, que es el tema de los estamentos, pero que para mientras Arens, los estamentos son fijos, para Krause los estamentos pueden variar un poco, pero si varían es porque el pueblo se ha traicionado a sí mismo. Es una cuestión de traición ahí, de que se ha variado la historia, que Arens toma bastante, pero bueno, en fin. Básicamente esos tres autores estuvieron dando vueltas en la región, pero ya con años después, digámoslo así, ya se entra el positivismo. Inclusive yo hice acá algo que me gustaría que vean y que es muy importante, es lo que yo creo, porque yo creo que es importante. Déjame ver esto acá. ¿Hay un derecho natural? Sí, existe un derecho natural, pero existe un derecho natural hasta el año 1870. ¿Ya? Y después de 1870 ya existe el derecho positivo tal cual. ¿Ya? Y ahí están los autores ahí, ¿no? Derecho natural, Silas Santisteban, Andrés Bello, y derecho positivo, Carlos Calvo, Paul Fodere. Cosa que ya en los 70 ya está el quiebre total de positivismo, ya está el positivismo instaurado. Espero haber resuelto la pregunta. Tony, no, la pregunta continúa. Mira, ha habido varios investigadores que han prestado menos atención a lo que dicen los textos y más bien han prestado atención a lo que ocurre con la jurisprudencia y con la vida jurídica. ¿Qué podemos saber de la vida jurídica cotidiana, no solamente de la historia intelectual con el justnaturalismo? ¿Qué sabemos de las cortes, Tony, de la práctica del derecho? ¿Hay una concepción justnaturalista? ¿Cuál sería tu impresión? Hay una interpretación desde el derecho, sí, hay una interpretación justnaturalista y a la par positiva. Hay una mezcla
Si ves bien esta partición, no es una partición, es una partición arbitraria, es una partición mía. Pero obviamente que en esta partición que se ve, las dos posturas están presentes en respecto a lo que es esto en el tema jurisdiccional. Además, Silva es perseguido por sus ideas a la hora que se cierra el periódico de Cajamarca. Y lo que hace Silva es digámoslo así, es sancionado, digámoslo, para que se vaya al exilio, pero, o sea, bajo una argumentación desde la moral. Su sentencia es moral. Desde la moral, o sea, pues, es un señor que ha causado problemas al Estado, debe ser sancionado, pero no lo vamos a matar, que se vaya, ¿no? O sea, porque tiene una vida desde el derecho natural, ya el señor Silas Santisteban tiene la facultad de irse, ¿no? Lo dejan vivir, en otras palabras. Es lo que puedo decir acerca de ese tema. Bien, excelente, Tony. Gracias, más bien. Muchas gracias. Solo para terminar, Tony, una última pregunta. ¿A qué crees que se deba que no hay la figura, la obra de Silva Santisteban no haya tenido digamos, la repercusión, el peso, el estudio a lo largo de los años en comparación con otras figuras, por ejemplo, los Gálvez o González Vigil o inclusive José María Quimper? Yo creo que por olvido o ignorancia. Yo creo, o sea, sinceramente, bueno, lo que pasa es que, o sea, como ustedes bien saben, yo fui el que descubrí la obra de Silva de Derecho Internacional, la descubrí y de casualidad. Renzo Nores acá presente sabe la historia. Y y me cayó o sea, el libro me cayó en la cabeza literalmente, o sea, plaf, ¿no? Y y ahí está, ¿no? O sea, hizo un trabajo con el Tribunal Constitucional y salió una edición actualizada de la obra de Silva. Ha sido dejada en el olvido en el Perú, pero Silva es muy importante afuera. Sus textos se leen en Harvard, sus textos se leen en Cornell. No hablamos de universidades menores, hablamos de universidades mayores. Entonces, Silva es una figura para nosotros, si bien enigmática, es una figura importante en universidades de Estados Unidos, ¿no? Ahora, en el Perú se ha querido trabajar, pero hay trabajos mediocres, ¿no? O sea, todos los trabajos de Silva que se ha podido hacer, desde mi óptica, no son trabajos serios. O sea, es más, inclusive en la misma obra de Ramos hay errores graves, ¿no? O sea, Ramos menciona, por ejemplo, que en el año 1852 se nombra a la Aurora como periódico liberal. Falso. Desde el año 1850 ya el periódico se le llamaba periódico liberal. Más, yo tengo ahí el periódico. Entonces, o sea, como que la figura de Silva no se ha trabajado bien. Entonces, yo lo que trato de hacer, al menos mi persona, es hacerlo bien. Entonces, hay otro texto que habla acerca de que Silva era atomista, o sea, pues por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? O sea, Silva no era atomista, Silva era prusiano, entonces o sea, hay mucha mediocridad publicada y eso está mal, de autores peruanos, eso está mal. Pero, o sea, al menos lo que se trata de hacer es mejorar esa mediocridad, ¿no? Por eso, como no leo muchos autores peruanos, si te das cuenta, yo cito más en inglés, leo más en inglés, porque creo que los trabajos son más serios, ¿no? Bueno, entonces, ¿no queda ninguna otra pregunta entonces? Sí, yo tengo una, Freddy, sí. Tony, veo tu crítica implacable con la Academia Nacional, pero eso Sí, no sería contrario a tu posición pro-Twill, o sea, digamos, criticas digamos, la producción del sur global, pero dices a la vez que es importante el sur global. Yo lo que creo no es que salga en defensa de todos mis compatriotas, porque hay puntos altos y puntos no muy altos, ¿no? Pero yo creo que tal vez sería un poquito duro y habría que matizar la expresión y decir que tal vez tú no tomas en cuenta algunos trabajos que no te parecen muy sólidos, ¿no? Independientemente de su nacionalidad. Lo digo como no es una cuestión de defensa del sur global. Yo defiendo el sur global, defiendo la formación y esta idea de apropiación, creación e interpretación. La defiendo a muerte.
pero también hay que saber hacerlo. O sea, para mí Silva es un ejemplo de seriedad porque lo interpreta bien, Sí, ¿no? Hace un trabajo serio, se toma la molestia de revisar fuentes, de citar, de quemarse las pestañas, ¿no? ajá. Pero, o sea, pero también hay gente que, que no, pues, o sea, que no va, por así decirlo, ¿no? Que sus trabajos no son serios y por lo tanto, pues, no hay que, no hay que darles cabida, ¿no? No hay que darles espacio. Es lo que yo creo, o sea, y la verdad, o sea, hay muchas cosas ahí, de la academia peruana que hemos conversado, que están dando vueltas y que está mal, pues, está mal, Sí. que está mal. Parece entonces de que ya no queda ninguna duda, todo está zanjado. Sí, creo que sí. Conforme entonces agradecemos a Walter Abanto por su ilustrativa ponencia y entonces esperamos seguir en otra oportunidad, en otra charla del Grupo Peruano de Historia del Derecho. Muy buenas noches. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Hasta luego. Nato, un placer. Hasta luego, Nato. Se cuida. Gracias. Sí. Hasta luego, Miguel Ángel, se cuida. Un placer. Gracias, la verdad que he disfrutado mucho de la conferencia, pero ha llegado